Cadena SER Andalucía. Escucha con nosotros la vida. La Junta de Andalucía da por zanjada la crisis de gobierno PSOE-Izquierda Unida y pide celeridad al Ayuntamiento de Sevilla para determinar si las 17 familias de la Corral Utopía están en riesgo de exclusión social. Así lo ha afirmado esta mañana Miguel Ángel Vázquez, portavoz del Gobierno andaluz, con un tono mucho más conciliador, en el que han desaparecido las palabras ilegalidad o prevaricación. Ahora, pasada la tempestad, afirma que la presidencia de la Junta tan solo quiso clarificar si había dudas sobre el realojo de las familias que ocuparon la Corrala. Y para disipar cualquier duda, la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, comparecerá en el Parlamento andaluz a petición propia. Mensajes de unos y actitudes de otros, en definitiva, para templar los ánimos después de una crisis de gobierno que estuvo a punto de acabar con el pacto de izquierdas, como ayer confesó la presidenta Susana Díaz. A todo esto, el PP a lo suyo, acusar a la presidenta de la Junta de ser rehén de la radicalidad de Izquierda Unida y a pedir que sea ella la que comparezca en la Cámara Autonómica. De todo ello hablamos enseguida con el coordinador andaluz de la coalición de izquierdas, Antonio Maillo. La Ventana Andalucía. Fernando Pérez Monguió. Un saludo, muy buenas tardes. Hoy recibimos al líder andaluz de la coalición de izquierdas, Antonio Maillo, quien ya se encuentra en los estudios de Radio Sevilla. Unicaja, primera entidad financiera andaluza. Antonio Maillo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y muchísimas gracias por atender la invitación de la cadena SER, por conceder la primera entrevista tras la crisis de gobierno a esta emisora. Gracias a ustedes por recibirnos siempre. Hemos convocado evidentemente para hablar de la crisis de gobierno, pero la actualidad manda. En primer lugar, le pido una valoración casi a bote pronto de una decisión judicial de calado, de alcance. Hemos conocido hace tan solo unos minutos que el Tribunal Constitucional rechaza levantar la suspensión cautelar, tal como ustedes habían solicitado, de la ley sobre la función social de vivienda, la conocida ley antidesahucios, después de que fuese recurrida por el Gobierno Central. Efectivamente, es una noticia de mucho alcance, porque el no levantamiento de la suspensión cautelar de la ley supone que hay que esperar a la sentencia del Tribunal Constitucional, que puede tardar 4, 5, 6 o 7 años en dictar sentencia, y es muy grave porque el Tribunal Constitucional ha cambiado de doctrina y ya la presunción de constitucionalidad que tienen las leyes autonómicas ya parece que no la tiene. Y sobre todo es grave porque esto supone un daño irreversible para muchas familias que pueden acogerse porque tienen los requisitos para poder ser expropiadas el uso temporal de su vivienda y poder disfrutar de ella no desahuciadas, y con esta negativa del Tribunal Constitucional a levantar la suspensión cautelar de la ley y que siga en vigor hasta tanto no se pronuncie la sentencia, lo que puede ocurrir es que cientos, miles de familias puedan no poder acogerse a este requisito y a este derecho que les permitiría estar durante 3 años usando la vivienda, evitando el desahucio y, por tanto, superando una difícil situación económica, y ahora lo único que puede quedar es dolor, sufrimiento y más pérdida de derechos de la mayoría social a la que iba dirigida esta ley. Ahora sí, Antonio Maillo, coordinador andaluz de Izquierda Unida, le hemos convocado, lo dicho, para hablar de la crisis de gobierno entre PSOE y su coalición de izquierdas. El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha dicho esta mañana que da por zanjada la crisis. ¿Usted también pone el punto y final a este episodio? Efectivamente, lo pusimos el mismo sábado cuando se publicó en el Boletín Oficial, en un boja extraordinario, la derogación del decreto que antes había provocado la crisis. Hubo un decreto que provoca una crisis de gobierno y hay otro decreto que lo deroga, que la levanta. Y por tanto nosotros desde el sábado entendemos que se ha cerrado todo esto. Y lo que demuestra, y yo comparto las afirmaciones del portavoz del Gobierno andaluz, de que no ha habido ilegalidades, y es lo que Izquierda Unida siempre ha defendido, y creo que algo queda meridianamente claro, y es que la Consejería de Fomento y Vivienda ha actuado en todo este proceso de una forma legalmente impecable. ¿Le ha sorprendido el cambio de discurso de la presidencia de la Junta de Andalucía, en este caso del portavoz? Se ha hablado de legalidad, de prevaricación, de respetar la legalidad, y hoy se ha dicho que no, que en ningún caso se quería eso, sino simplemente disipar cualquier duda. Eso es lo importante, que no hay cuestionamiento de la legalidad y que, por tanto, yo creo que se ha zanjado este asunto, se ha zanjado bien. Ha habido mucha solvencia y seriedad en la Consejería de Fomento y Vivienda. Se ha actuado desde Izquierda Unida pues siguiendo las virtudes cardinales de la antigüedad clásica, ¿no? Aquello de la justicia, la prudencia, la templanza y la fortaleza. Y desde esa previsión de actuaciones, yo creo que al final todo ha vuelto a su cauce. No ha habido ilegalidad, como siempre hemos defendido desde Izquierda Unida, que ha sido un proceso legal, y yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir adelante trabajando, que nos queda mucho y hay cosas apasionantes que hacer desde el Gobierno de Andalucía. Supongo que ese será el objetivo también, ¿no?, de explicar todo con detalle, estas 22 familias iniciales que luego fueron 17, en la división entre 8 y 9...
En fin, esta es la comparecencia de la consejera de Fomento, Elena Cortés. Pero ¿por qué no vamos a la raíz de las cosas? Lo que es curioso, y ha pasado desapercibido, es que después de 2 años con esta familia en la Corrala, el día antes de llegar a un acuerdo se produce el desalojo. Y ese desalojo que se produce también obliga, desde un mandato judicial, a buscar el realojo. Y es curioso que cuando se busca el realojo, la parte de la solución que la tenía el Ayuntamiento del Partido Popular, de Juan Ignacio Zoido, de entre las 528 viviendas, que por cierto, algo positivo ha sacado este debate, y es que toda Sevilla sabe que hay un ayuntamiento con 528 viviendas vacías que no pone a disposición de la gente que la necesita. Simplemente hubiera bastado 7 cesiones de vivienda con carácter temporal para un realojo que no era adjudicación de vivienda para resolver el problema. Pero el Partido Popular reventó la solución desalojando cuando había prácticamente una solución. Segundo, no contribuye a realojar por mandato judicial, no se olvide, porque lo que hace la Consejería de Fomento y Vivienda es atender un mandato judicial para el realojo y no atiende a las peticiones que hace la Consejería de Fomento. Y hay una línea de bloqueo permanente del Partido Popular a una solución que, ya digo, se ha utilizado con mucha demagogia, y aquí lo que sí ha quedado claro es que la Consejería de Fomento y Vivienda ha actuado de una manera solvente, rigurosa, impecable y de acuerdo a la legalidad. ¿Están ustedes dispuestos, bueno, la Consejería de Fomento, por lo que usted conoce de su colega de Coalición de Izquierda, a entregar los expedientes de realojo, como ha pedido el Partido Popular, por si, dicen los populares, se prevaricó o no? Lo que es curioso del Partido Popular, que es el especialista de la ilegalidad en este país, de la corrupción en este país, que establezca lo que se llama, en lugar de la presunción de inocencia, la presunción de culpabilidad, ¿no? Pareciera que todo está empezando a ser sospechoso. Los expedientes son públicos, puede acceder cualquier parlamentario del Partido Popular. Yo les animo a que trabajen, se dediquen a esforzarse un poco y a acceder a la Consejería de Fomento a mirar los expedientes, que son claros, transparentes y diáfanos. Y sobre eso saben que hay 50 diputados que pueden dedicarse a trabajar, no lo hacen, están haciendo una oposición absolutamente floja, negligente, en fin, con una falta de rigor tremenda, y desde luego se van a encontrar, que ese es el problema que tiene el Partido Popular, que se van a encontrar con unos expedientes impecables, completos, rigurosos, contrastados, y que no tienen ningún tipo de asomo de anomalía. ¿Puede usted anticipar qué va a pasar con las 17 familias? Mire usted, cuando usted decía que si antes era 22, después 17, el número 22 surge, por eso de volver a lo genuino y al origen de las cosas, del informe de apremio que hace también el Defensor del Pueblo, diciendo que hay 22 familias en la Corrala que necesitan una atención por las administraciones. Después la Consejería de Fomento se encuentra a 17. ¿Por qué? Pues porque esas 5, o bien porque han buscado una solución en familias, en alguien con solidaridad, es decir, varios hechos incidentales. Se encuentra con 17 y hay ahora mismo pues 8 que están alojadas, obviamente, porque había 8 casas. Bueno, había 10. Pero ¿sabe usted por qué se han utilizado 8? Porque hay que dejar 2 viviendas por si una familia hoy tiene la desgracia de tener un incendio o tener un derrumbamiento por ruina, que haya una pequeña cantidad que pueda atender a situaciones de urgencia. Porque de eso estamos hablando. No estamos hablando nunca, ni se habló de adjudicación de vivienda, de saltarse listas, ni nada. Estamos hablando de situaciones de emergencia, transitorias, y en ningún caso de adjudicación definitiva de vivienda. Y las otras 9, es evidente que si en lugar de 8 hubiera habido 17 viviendas, ahora mismo estarían las 17 viviendas, las 17 familias realojadas. ¿Qué va a pasar con las 9 familias que no están realojadas? ¿Izquierda Unida confía en que sean también realojadas, como le piden ciertos sectores de Izquierda Unida, que usted, no sé si se siente presionado también, por ejemplo, por la CUT, diciéndole que usted tiene que forzar la máquina para que sean realojadas? Yo no me siento presionado por nadie, porque yo no soy el consejero de Fomento y Vivienda, y también porque esto tiene un proceso impecable. Las 9 familias, está claro que sí, que son familias no en riesgo, en absoluta situación de extrema necesidad habitacional y de exclusión social, pues tendrán que arbitrarse las medidas para el realojo, sin lugar a dudas. Hablemos de la crisis de gobierno, porque ayer la presidenta de la Junta, Susana Díaz, confesó, precisamente aquí en la SER, que pensó romper el pacto de gobierno durante las 48 horas de la crisis. ¿Usted también pensó lo mismo? Vamos a ver, nosotros yo creo que en este momento de crisis, realmente desde el punto de vista estrictamente fueron 24 horas de crisis profunda, ¿no? Es evidente que si no se llega a restablecer las competencias, habríamos tenido una crisis de gobierno no reversible. Pero lo importante no es ya sobre lo que se podía pensar o no, que se podían pensar todo tipo de salidas, sino que se ha salido bien, que se ha salido fuerte,
que tenemos muchos retos que ejecutar y que no podemos perder el tiempo en ritmos más lentos de los que nos gustaría tener. Y en ese sentido lo que tenemos que buscar es fórmulas de comunicación fluidas, permanentes, que eviten este tipo de situaciones y sobre todo la estabilidad que desde luego Izquierda Unida está demostrando darla al gobierno, seguir darla para afrontar los problemas que tenemos. El principal de ellos es el desempleo, sin lugar a dudas, y sobre todo dar una respuesta y una rendición de cuentas a la sociedad andaluza después de 4 años de gobierno. Habla usted de mejorar los canales de comunicación. ¿Cree usted que este episodio hubiese ocurrido si usted estuviese dentro del gobierno andaluz? Yo creo que no tiene nada que ver eso, porque yo soy dirigente de una organización y los consejeros tienen actuación y autonomía plena en el ejercicio del gobierno. No creo que sea ese un elemento determinante. Yo creo que lo que sí es verdad es que tenemos que forzarnos todos para, desde la sensatez, con mucho sentido común, con mucha solvencia, con mucha lealtad a lo acordado, ejercer un liderazgo compartido del gobierno en la ejecución de las políticas que son necesarias, en el cambio de modelo económico que es urgente, en la proyección de ayudas a la pequeña y mediana empresa para la creación de empleo, y en eso el decreto de la construcción sostenible tiene un papel de liderazgo importantísimo, y establecer con eso la conformación y la acumulación de confianza en la que tienen depositado muchos sectores de la sociedad andaluza. Y a eso hay que seguir respondiendo con el trabajo diario, concienzudo, y si hay que mejorar en los canales de comunicación, tenemos la responsabilidad de hacerlo. Pues yo le voy a seguir repreguntando. ¿Usted en algún momento ha pensado entrar en el gobierno andaluz? En estos momentos no. Y por una razón muy sencilla, porque los 3 consejeros nuestros lo están haciendo muy bien. Nosotros estamos demostrando una estabilidad en el gobierno con el hecho de que los 3 consejeros, y esa es mi pretensión, que iniciaron esta legislatura la terminen, porque yo creo que ahí hay un mensaje muy fuerte de lo que es la solvencia y el trabajo continuado y la estabilidad en un gobierno, que 3 consejeros que entran en 2012 culminan su trabajo en 2016 y rinden cuentas sobre esos 4 años de trabajo, y a mí me parece que es lo acertado que sigan los 3 consejeros y que yo siga donde estoy. ¿Todas las heridas han quedado cicatrizadas? Tienen que quedar porque los retos que tenemos son muchos, la respuesta ante la sociedad andaluza que nos demanda son muchas, y la mejor forma de superar cualquier tipo de dificultad, que ya está superada, es en el trabajo, en el esfuerzo colectivo, en luchar juntos por conseguir aplicar los retos que tenemos y los acuerdos que tenemos en el programa de Andalucía. ¿Qué tal la relación con la presidenta, Susana Díaz? Porque usted siempre ha dicho que son cordiales, pero sin embargo después de hablar con ella todo ha ido a peor durante el proceso de la crisis, ¿no? No, yo siempre he dicho que son correctas y debe seguir siéndolo. Y además estuve comiendo hace 2 semanas con ella en un ambiente muy cordial, y yo confío en que sí, pero digo, después de esa comida tan cordial como usted dice, ha ocurrido lo que ha ocurrido. Sí, pero no, evidentemente no ha ocurrido. Es decir, esto no ocurre por una cuestión de encuentro o desencuentro entre las 2 personas. No frivolicemos. Eso sería una frivolidad. Nosotros tenemos la responsabilidad de dirigir 2 fuerzas políticas y estar sosteniendo el gobierno de la comunidad autónoma más poblada de España, en la que están mirándonos no solo la gente de Progreso y de Izquierda en Andalucía, sino también del resto de España como una política alternativa diferente, y por tanto tenemos que ser responsables a esa esperanza construida desde muchas partes de España, que se puede salir de forma diferente a como lo está haciendo el Partido Popular. El Partido Popular está destrozando la esperanza, debilitando los servicios públicos, generando absolutamente dolor en sus políticas. Nosotros tenemos que generar esperanza, ilusión y compromiso con la gente, y ese es el compromiso que tenemos que tener tanto la secretaria general del Partido Socialista como el coordinador general de Izquierda Unida. Por lo que veo, tiene usted plena confianza en restablecer la velocidad de crucero, el recuperar la confianza entre los socios de gobierno para continuar la legislatura, ¿o estamos abocados a unas elecciones anticipadas en otoño? Estrictamente pienso que no estamos abocados a unas elecciones en otoño. Estrictamente, ¿puede ser esto más explícito? Sí, explícito es que no hay razones para adelantar elecciones, porque las razones que deben imperar en estos momentos en el ejercicio del gobierno debe ser la realización de las políticas. Mire, ahora tenemos nosotros un reto con el decreto de la construcción sostenible, la apuesta por los criterios vinculados a la creación de empleo neto en la conformación de ayudas a las empresas, las actuaciones en materia de movilidad que va a desarrollar la Consejería de Fomento y Vivienda, el desarrollo del plan del turismo sostenible que mueve a 500.000 empleos en Andalucía, el desarrollo del plan del comercio que mueve a otros 500.000. Hay muchos retos que tenemos que afrontar, no podemos parar. Eso es desde la ética de la convicción hemos actuado
que creemos que se actuó con justicia y por tanto no podíamos defender otra salida a esta crisis que no fuera restablecer las competencias para la consejería, y desde la ética de la responsabilidad tenemos que seguir trabajando para solucionar los problemas de los andaluces, que es para lo que nos han votado, ¿eh? ¿Izquierda Unida estaría preparada para un anticipo electoral cuando aún no tiene candidato? Izquierda Unida está preparadísima por una razón, porque inmediatamente después de la elección europea vamos a resolver la cuestión del candidato y por tanto está plena marcha para afrontar cualquier reto. ¿Usted después de este episodio se siente más fuerte para ser el candidato? Yo me siento muy fuerte para afrontar cualquier riesgo, cualquier reto ante una posible convocatoria electoral. ¿Pero usted quiere ser el candidato? Pues evidentemente forma parte de una de mis responsabilidades el que el coordinador sea el candidato a las elecciones autonómicas. ¿Y se siente respaldado por la organización? Muy respaldado. ¿Ahora más que nunca? Más que nunca. O sea, ¿es la lectura que usted saca positiva de esta crisis? No sé, pero sí es verdad que desde el punto de vista interno, la cohesión que ha habido en la organización, desde el militante de Almería al de Huelva y el último dirigente, corrobora el acierto de nuestra actitud, de mucha templanza, mucha serenidad en momentos de crisis, fortaleza desde la ética de la convicción, y desde esa coherencia hay en fin, yo me he sentido sinceramente muy respaldado. ¿Usted comparte la lectura de que hay dos Izquierdas Unidas dentro de la coalición? Una la que tiene la perfil más institucional y quizás la más antisistema, entre comillas. Por mi propia trayectoria profesional, creo que hay poca gente en Izquierda Unida que tenga más trayectoria institucional o perfiles institucionales que el que le habla. No hay. Precisamente porque le digo que ahora mismo, quiero decir, es que en este momento Izquierda Unida ha tenido una cohesión formidable, ¿no? Y no hay perfiles porque lo que hay son funciones. Yo he sido hasta hace poco director general de la administración local. Como comprenderás, sé de lo que estoy hablando cuando hablo de responsabilidades de gobierno. Y no hay perfiles diferentes porque todo el mundo hemos estado desde la reflexión conjunta y conclusiones que todo el mundo hemos aceptado. La presidenta Susana Díaz dijo ayer que estaba dolida por lo que había escuchado en las últimas 48 horas durante la crisis de gobierno, poco menos que les acusa a ustedes de cierto populismo, ¿no?, al hacer política con este asunto, populismo con este asunto. No sé si usted se sintió por aludido. Nosotros no hemos hecho populismo. Vamos a ver, si nos situamos bien. Aquí ha habido una acción que es una acción, por cierto, muy cotidiana en Andalucía, que es atender a gente que está desahuciada o desalojada y, sobre todo, lo más importante, atender a una obligación de un auto judicial, y se produce una resolución que es coherente por un director general. Este asunto, desde el punto de vista estrictamente institucional, es un asunto menor y todos convenimos en que ha habido una desproporción entre la dimensión del asunto y el debate político que ha generado. Y el Gobierno Izquierda Unida ha apoyado las decisiones de la Consejería de Fomento y Vivienda porque, como se ha demostrado, y muy bien lo ha dicho el portavoz del Gobierno, que yo agradezco la claridad esta mañana tras el Consejo de Gobierno, como se ha demostrado, ha actuado con una lógica de legalidad impecable. Y eso es lo que ha actuado y lo que ha hecho Izquierda Unida. Y quien quiera lanzar calificativo, quiero decir que, en fin, yo creo que no hay que darle más importancia porque no la tiene, porque lo sustantivo es que alguien que aprobó un decreto modificando competencias lo derogó al día siguiente. Le reitero para concluir, ¿habrá elecciones en otoño? Yo pienso que no, pero que desde luego Izquierda Unida está dispuesta a cualquier situación sin lugar a dudas, pero yo pienso que no hay razones porque no hay razones porque lo que necesita Andalucía es estabilidad de gobierno. Permítame para concluir que le pregunte por las novedades que hemos conocido hoy de la Operación Madeja, que adelanta hoy el periódico El Mundo. El empresario administrador de Fitonovo, en libertad bajo fianza, le ha contado a la jueza Laya que su empresa pagó 700.000 euros en mordidas a funcionarios de distintas administraciones de todos los colores políticos, en concreto, por ejemplo, Izquierda Unida, nada menos que 70.000 euros. No sé si usted quiere decir algo al respecto. Hombre, yo digo que evidentemente esto es una noticia que tiene que tener más detalle. No se puede hacer acusaciones de ese tipo. Así que nosotros lo que decimos es que se concrete más, que nosotros actuaremos en consecuencia si es verdad. Pero desde luego que no hay en eso ningún tipo de veracidad con respecto a lo que se está diciendo, no me cabe la menor duda. A nosotros lo que sí nos llama la atención es que este tipo de noticias de una declaración de diciembre salga ahora, en este momento, y lo que sí queremos es que se clarifique. Desde luego no le quepa a usted la menor duda de que a mí no me va a temblar el pulso para adoptar las posiciones en caso de que pudiera demostrarse, pero me huele que suena esto a una especie de medida de lanzar un poco una noticia sin más rigor, y yo lo que quiero es nombre para contrastar esa noticia. Antonio Mayo, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros.